Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, septiembre 11, 4 de la tarde, hora colombiana, al webinar Equipos Identipool para control de calidad en materias primas. Este webinar está centrado en las ventajas y las características de los equipos Identipool para control de calidad. Es conveniente tenerlo presente para que puedan ver este webinar posteriormente en el playback de VCD, poder verlo de nuevo y difundirlo en su grupo de trabajo. Entonces, inicialmente, Identipol es una marca relacionada con unos equipos, los cuales GPA tiene una representación para Colombia y eventualmente para algún requerimiento que se tenga en Sudamérica. Dicho esto, entonces vamos a pasar a revisar los aspectos técnicos, los aspectos de metodología de prueba y las ventajas al utilizar los equipos de Identipol. Entonces, primero que todo, vamos a ver un saludo para todas las personas que estén en la sala, al interior de la plataforma Visiri, y vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Lo inicial es mencionar que este equipo permite una rápida identificación de materiales termoplásticos en control de calidad. Eso es muy conveniente debido a que existe una amplia gama de equipos que son supremamente importantes, que hacen la huella termomecánica de los materiales y pero tienen las características de costo, de dificultad de operación y la complejidad del análisis es mucho mayor a lo que se puede obtener con un equipo como el Identipol. La CERTA se fundó en 2003 y tiene experiencia en diseño de equipos y de instrumentos de análisis térmico. Eso le ha permitido hacer análisis con equipos de DMA que se venden en diferentes empresas en todo el mundo. Pero la visión ha sido hacer un equipo que tenga esas mismas características de una manera sencilla, digamos, para poder identificar en planta o en control de calidad si el material a utilizar es adecuado o no. La dificultad normalmente se basa, va a pasar a la siguiente diapositiva, en poder analizar rápidamente un material, poder saber si es aplicable o si puede producir algún tipo de fallas en el proceso. Entonces, para eso es que se usa el Identipol QA2, un análisis de calidad. Entonces, lo primero es mencionar que es una herramienta sencilla, o sea, no va a necesitar equipos altamente sofisticados adicionalmente, no va a necesitar un personal súper especializado que tenga obviamente un grado de experticia profesional muy avanzado y adicionalmente permite hacer comparaciones automatizadas de diferentes lotes. Entonces el resultado también se tiene directamente sin necesidad de hacer una serie de cálculos o de variaciones de proceso o variaciones en las pruebas de control de calidad para tener el resultado y poder saber qué material es bueno y cuál material se puede aceptar o no. Aquí es conveniente, entonces, mirar que se pueden trabajar para diferentes tipos de materiales, como polietileno de baja, polietileno de alta, polietileno lineal de baja densidad, polipropileno, poliamidas, poliamida 6, poliamida 6,6, por ejemplo. Pero también se pueden hacer pruebas en policarbonato, poliestireno, el PET, el PMMA, y utiliza, como les mencionaba, técnicas similares al DMA y al DSC, pero de acuerdo al desarrollo de la CERTA y la universidad eh, que hizo este análisis, pues se pueden obtener mejores resultados en más corto tiempo. La prueba se demora 15 minutos y a los 15 minutos, antes de entrar el material al proceso, se tiene una muy buena idea del comportamiento termomecánico de cada material. Recordemos que el DMA permite hacer el análisis mecánico dinámico y el aparato, el DSC, permite hacer análisis térmico. Entonces, todo este tipo de cosas fue lo que analizó la CERTA
para poder desarrollar un aparato compacto, más pequeño, y básicamente que está centrado más que en análisis de investigación y desarrollo, de generación científica, en hacer análisis de materias primas y poder evaluarlas antes de entrar a producción. Aquí hay una pregunta del público. Sí, señor. La pregunta dice, ¿el equipo de Antipol puede reemplazar entonces las mediciones del DMA y DSC? Ah, perfecto, muy importante. Pues las puede reemplazar considerando que son mediciones aplicables para la determinación de materias primas. O sea, es algo más sencillo, no hace todas las curvas y todos los análisis con todo el detalle, y el análisis es también más sencillo porque permite identificar una zona en la cual dice el material pasa o no pasa. Normalmente estos análisis son para análisis científicos, de ingenieros de materiales, ingenieros químicos, ingenieros de polímeros, que puedan hacer todo el análisis, toda la curva, todas las determinaciones, y obviamente, así como es complejo el análisis de la prueba, también es necesario dedicar tiempo y personal especializado. Entonces, el equipo Identipol permite obtener las ventajas del análisis de estas mismas curvas, pero en corto tiempo y de una manera más sencilla, centrado en si el lote cumple o no cumple para un proceso de producción. Gracias. Entonces vamos a mirar cuáles son las etapas de este equipo de Identipol. Entonces lo primero es identificar el tipo de plástico. Entonces mirar si es polietileno, si es polipropileno, a qué corresponde el material. Y se basa en una biblioteca de termoplásticos que tienen, vamos a mostrar posteriormente, la información básica de cada tipo de material. Eso nos ayuda a saber qué tipo de material es el que se está trabajando. Posteriormente, una confirmación que al realizar las pruebas revisa qué tan similares son con respecto a los materiales que están conocidos, y eventualmente puede probar materiales desconocidos y nos va a dar una guía, una identificación de a cuál material hay mayor similitud. Y posteriormente una comparación porque al tener la información del comportamiento del material, puede saber si es, por ejemplo, un homopolímero, un copolímero, qué características tiene un fabricante o un proveedor con respecto a otro. Entonces, todo esto nos permite saber qué tanto se parecen y cuáles son las características de cada uno. Eso es una cuestión importante, lo vamos a mirar posteriormente. ¿Cómo funciona? Entonces, aquí es una cosa interesante, ¿cómo funciona? Lo primero es colocar la muestra en el aparato. Aquí en esta tapa hay dos estaciones donde lo primero es cargar la muestra. Voy a pasar un poco adelante. Eh, Se coloca la muestra dentro de un holder, un portamuestra, en el cual se hace primero que todo el moldeo. Eso es muy importante. La prueba está definida para 1 o 2 gránulos. Se coloca aquí en este holder o en este portamuestra. Este es el aspecto cuando la muestra está adecuadamente fundida, que recubre la superficie que estamos viendo aquí, y posteriormente se pasa de la estación de moldeo, el aparato indica, y se hace el cambio de este portamuestra a la estación de prueba, aquí en este lugar. Se prende de nuevo el aparato, se coloca en operación y realiza todo el ensayo. Estamos hablando de 15 minutos. Durante ese tiempo, entonces permite saber datos como la transición vítrea, el punto de fusión y el punto final de la prueba, y esa información se va organizando. Aquí por lo menos podemos ver que está alrededor de 161 grados para la muestra tomada, un punto final de 155 con un material polipropileno. Entonces, eso también permite distinguir un material de otro. Con esa información tenemos la tranquilidad de que tanto por la base de información que tenemos como por los datos de la biblioteca corresponde a polipropileno.
Posteriormente, entonces cuando el aparato, ya después de colocar la muestra en la unidad de prueba, entonces va a realizar todo el calentamiento de tal manera que pueda tenerse los datos, como les mencionaba, de transición vítrea, de punto de fusión y temperatura de punto final. Estos tres datos van a una biblioteca y van a permitir identificar la huella termomecánica para poder saber si el material es bueno o no. Tanto la Universidad de Bristol como la CERTA desarrollaron una metodología que se llama la similitud. Esa prueba de similitud permite comparar en estas tres medidas y encontrar un rango de aceptación que está entre 7 y 10. Si el puntaje es menor, se acerca, pero hay una diferencia en alguna de las pruebas o en todas, y entonces debe investigarse más al detalle si ese tipo de materiales puede utilizarse en la planta para algún proceso o si definitivamente es mejor descartarlo para evitar fallas posteriores en el producto terminado. Aquí tenemos una imagen donde se ven pruebas como la rigidez, el delta T y la tangente delta. Entonces, aquí sería la variación de temperatura. Aquí aparece la rigidez de los diferentes materiales. En este caso, voy a ampliar un poquito. Voy a ampliar un poquito. Entonces aquí podemos ver que desde la teoría ya se distingue si estamos hablando de PET, poliamida, polipropileno, ABS. Lo mismo es delta T. Tenemos pues el conocimiento de qué es lo más cercano que hay al polipropileno. Entonces ya corresponde a ese tipo de material, de acuerdo al análisis térmico. Y en la tangente delta también nos da una información. Con este dato, ¿está bien ahí la imagen? Disculpe. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Entonces, este valor muy interesante porque evita, como les digo, las comparaciones de gráficas, las comparaciones de tablas, las diferentes escalas. Y fue un valor en que encontraron tanto la Universidad de Bristol como la CERTA para decir, vamos a hacer que estas pruebas sean aplicables, sean sencillas y eviten el error del operador. O sea, el operador puede pensar que la muestra se acerca, que la muestra está bien, pero estos datos ya directamente le dan una comparación y evitan los errores subjetivos que pueda tener una persona al considerar que un material está dentro de un rango y efectivamente no sea así. Al final se obtiene pues un reporte que indica toda la información junto con el valor del QIS para evitar errores y saber el rango de aceptación. Aquí vemos unos ejemplos. Entonces paso a detallar. Lo normal es que cuando se inician las pruebas de un material desconocido, se puedan hacer suficientes pruebas. Normalmente recomiendan entre 10 y 20, de tal manera que se tenga suficientes puntos, se pueda descartar los puntos que estén por fuera y de esta manera se va a tener el adecuado promedio, el valor de QIS, donde están las muestras de interés y se sepa qué muestras tienen resultados fallidos, a qué lote corresponden y se puedan separar. Obviamente, después de esta prueba, es conveniente validar con los resultados en procesamiento en la planta y evaluar que todas las muestras que están entre 7 y 10 de QIS se usaron adecuadamente en proceso y de esa manera ya quedó alimentada una base de datos. Cuando se necesite hacer otra prueba, simplemente se carga, se compara contra la base de datos que se tiene disponible y de allí entonces ya va a resultar la diferencia cercana o lejana versus un montón de datos, un conjunto de datos, un dato promedio y la variación, entonces va a ser mucho más confiable para cualquier revisión posterior. Aquí, por ejemplo, específicamente vemos que hay un polipropileno con 6% de contaminación. Se hizo ya de una manera
premeditada para poder ver el efecto o la comparación de los datos. Aquí vemos un polipropileno que está cerca, pero tiene alguna variación. Aquí con polietileno y se nota obviamente un QIS de 0, o sea, no hay un acercamiento porque hay una contaminación. Entonces, para estos casos, recuerdo, sirve para materiales que estén originales o que puedan, o que puedan estar adicionalmente, un segundo por favor, o que puedan estar afectados de acuerdo con los datos que vamos a tener. Entonces, es conveniente que se realice ese seguimiento, se genere la base de datos, se hagan todas las comparaciones y esos resultados pues son muy importantes para tener una evaluación rápida del material. La ejecución de la prueba, entonces aquí mencionábamos 10 a 20 resultados, el valor aceptable de QIS está entre 7 y 10, que es lo que se ha encontrado como el rango de valores aceptable. Cuando los valores están entre 4 y 6, son valores que tienen acercamiento, pero hay alguna variación en alguna de las tres pruebas que mencionamos. Y cuando el QI es 0, pues definitivamente no se puede utilizar, va a generar problemas y va a tener algún tipo de fallas en el procesamiento, en el producto que tenga posteriormente. Entonces lo mejor es conocerlo y hacer muchas corridas, muchos ensayos para tener el manejo del equipo, el rango de trabajo y definitivamente saber que si está entre 7 y 10 o mayor a 7, pasa, o sea, está aprobado y por lo contrario está reprobado. De tal manera que un ingeniero de laboratorio pueda simplemente cargar la muestra, verificar el resultado y saber si el material pasa o no pasa. Esto es muy importante y vamos a ver desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico también. Aquí, por ejemplo, vemos una tabla de resultados. En esta tabla de resultados hay diferentes, segundo, en esta tabla de resultados hay diferentes eh, observaciones. Aquí vemos, por ejemplo, un QIS de 8.7 pasa. Hay uno que corresponde a este lote 4.1. Entonces vemos una diferencia ya. Entonces este lote no sería aplicable. Y vamos a ver también que frente a los resultados del TSUM, que sería la temperatura de fusión, tiene variaciones con respecto a los demás, con respecto a la temperatura de transición vítrea también, y eso hace que los resultados pues no sean similares y esté fuera del rango. Adicionalmente, entonces tenemos eh, los datos del QIS y los demás ya para las muestras aceptables, que serían 4 y 5,9 sobre ese número de baches. Entonces tenemos el, el promedio, el TSUM promedio y demás. O sea, estos resultados ya son bastante confiables y nos permiten en un caso posterior evitar errores de apreciación. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos la rigidez versus temperatura. Entonces hay un ablandamiento prematuro aquí en la muestra de color amarillo. Entonces se ve que el lote eh, puede ser defectuoso y en definitiva lo mejor es no considerarlo dentro del análisis y adicionalmente no utilizarlo. Eso es bueno, tener suficiente número de puntos, tener la interpretación de la prueba y adicionalmente saber si el resultado es bueno o no. Aquí vamos a ver algunas ventajas de Identipol. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, aquí hay una, ya te comento, la están escribiendo.
Dice, en resumen, ¿cuáles son las ventajas al utilizar el equipo Identipol? Ah, bueno, bueno. Entonces, o sea, las primeras ventajas, voy a detallar un poco más lo que está expresado aquí para hacerme entender. Entonces, lo primero, el ahorro de tiempo. Pues cuando se hace las pruebas térmicas de largo plazo y demás, o las de TSC, DMA y demás, hay que tener, primero que todo, un equipo especializado, lo segundo, una persona especializada para analizar los resultados y adicionalmente hay un riesgo de que si se presenta algún error de interpretación o de comparación, puede entrar material incorrecto a producción y eso genera problemas. Miremos qué problema nos genera. Si entra a producción, pues obviamente como no corresponde a los mismos resultados de otros lotes, entonces va a presentar variaciones de temperatura, va a presentar variaciones de fluidez, va a presentar diferencias en los resultados de la muestra, sea para un proceso de extrusión o de inyección o el proceso de formación de piezas posteriormente, y eso va a hacer que se presenten fallas no conformes y adicionalmente requiera mucho más tiempo hacer ese seguimiento para ver qué lote falló y en dónde falló. El otro es la decisión rápida de aprobar o no, es una cuestión muy sencilla. Si el material aparece no aprobado, pues ya se tiene la tranquilidad de que el concepto es correcto, se hace una validación, de nuevo se prueba, si la falla se mantiene, ese lote queda retenido y evita un montón de problemas en planta. Entonces, para proveedores, por ejemplo, de materia prima, si llega el material, se evalúa y presenta fallas en el QIS, el material queda rechazado y hay un criterio suficientemente válido para decir el lote no corresponde exactamente al mismo material. Y no corresponde porque es, por ejemplo, de otro proveedor, de otras características, adicionalmente porque puede tener algún grado de contaminación y también esto hay que tenerlo en cuenta cuando son materiales vírgenes o reciclados. Cuando son reciclados puede haber una variación y lo mejor es utilizar el equipo para saber si el porcentaje de material reciclado que se va a usar es adecuado o no. Adicionalmente, entonces la producción tiene que centrarse en producir, no en mirar si este lote sí, si el otro no, vamos a ensayar, porque ese proceso de ensayo en planta es supremamente costoso. Y pues obviamente la idea es que la máquina trabaje a la capacidad que deba trabajar sin tener preocupación porque el cambio de lote puede ocasionar una falla. Adicionalmente, el ahorro en dinero. Si se puede probar el material antes de ingresar a la planta, no vamos a tener desperdicio, vamos a tener una, dos o tres muestras evaluadas, pero no vamos a tener varios kilos o cientos de kilos y algunos miles de dólares en fallas por desperdicio. El material puede al final o perderse o hay que reprocesarlo. Entonces todo eso genera una serie de problemas de calidad. Y eso es lo que se evita haciendo las pruebas con el Identipol. También en muchos casos, normalmente la producción o presenta necesidades de reducir los costos o adicionalmente eh, no hay el material disponible. Entonces en estos casos lo más conveniente es evaluar materiales de otros proveedores y saber sus características y si pueden estar en el rango de aprobación. Imaginen en el caso de escasez de un material, lo más conveniente es evaluar un material alternativo y poder saber sus características antes de hacer toda una serie de corridas, una compra de muchas toneladas de materiales y al final esos materiales no van a ser utilizables adecuadamente. Hablamos de las primas de seguro. Cuando hay fallas, también se presenta un aumento de los seguros porque permanentemente hay que estar aumentando el seguro por las fallas de producción. Y también en resinas vírgenes. Podemos comparar resinas vírgenes mezcladas con reciclado en diferentes porcentajes, 10, 20, 30, hasta el 100%, conocer el comportamiento termomecánico de cada porcentaje y definir cuál es el mejor para el rango de trabajo que se vaya a necesitar. Entonces, como ven,
Es una herramienta muy valiosa en control de calidad que reduce muchos riesgos de procesamiento y fallas de desperdicio. Y en la parte de reputación, pues obviamente, si los lotes se siguen, se evitan lotes deficientes, se evita que el cliente tenga problemas por la calidad de las materias primas. Adicionalmente hay trazabilidad, qué lote a qué datos corresponde. Se evita la contaminación. Cuando hay contaminación, el QIS pues baja significativamente y ese lote queda rechazado. Y adicionalmente, cuando hay alguna queja, pues se puede mostrar los datos y ver que obviamente se hizo la medición y que los resultados corresponden al cumplimiento o no de las pruebas. Eso es muy importante para el seguimiento. Espero haber dado respuesta, señor José David. Sí, así es. Perfecto. Y adicionalmente hay que considerar que esta es la opción, digamos, estándar del equipo. Para quien quiere, digamos, como tener detalles más específicos sobre la prueba, se puede instalar una cámara en la parte superior y aquí está antes de la fusión y posterior a la fusión. En este caso, la cámara pues va a detectar todos los cambios que se tienen. Aquí tiene inicialmente el granulado y aquí cuando el material se funde, ya está recubriendo toda la superficie del portamuestra y en ese caso, pues ya se van a tener las fotos, la consideración de que la prueba eh, pues se hizo adecuadamente y esta imagen pues es de ayuda. En algunos casos puede ayudar a detectar algún tipo de contaminantes o conocer la diferencia entre un material y otro, dependiendo de lo que se pruebe. Y hay otra característica que se llama el índice de fluidez. Este índice de fluidez es muy importante también. Normalmente no es un equipo o no es una prueba que esté incluida en el equipo como una prueba física, sino que el equipo tiene un software que permite, a partir de la alimentación de los datos de cada muestra que se está cargando, y yo tengo, por ejemplo, un polipropileno o un polietileno, conozco el índice de fluidez que viene por lote, pues lo voy cargando. Al final, toda esta información me va a permitir que el equipo haga un cálculo del índice de fluidez calculado por el equipo. Aquí pueden ver los resultados: 3.3, 6.6, 12, 18, 23.7. Entonces, de esa manera se puede conocer eh, el índice de fluidez en un rango. Lo ideal, normalmente, ¿qué sería? Buscar materiales en los extremos y en el centro, y posteriormente ya, en cambio de conseguir un aparato para medir la fluidez de cada uno de los lotes, tener una estimación, si es para polipropileno, si es para polietileno, si es para el material que corresponda, conocer la estimación del índice de fluidez dependiendo de en qué punto de la recta estamos. Esta es una ventaja adicional, pues comparar lo que cuesta un equipo y la realización de pruebas de índice de fluidez. ¿Hasta aquí alguna inquietud, por favor? No, no hay ninguna inquietud adicional. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente esta es la explicación del equipo del Identipol QA2. Pues recapitulamos, muy sencillo. Se recibe la muestra, se carga para, para hacer el moldeo al lado izquierdo. Posteriormente se lleva a la unidad, pues obviamente se calienta, el aparato indica, se hace el cambio a la unidad de la derecha, se tapa, se hace el seguimiento de la curva y la curva indica el punto final. De esa manera entonces ya se tiene toda la curva, los datos de la prueba, junto con los datos de la prueba, entonces aparece el concepto en QIS, donde menciona, un segundo por favor, si el material pasa o no pasa, y en ese caso pues ya el operador o el ingeniero
puede tomar la información de qué lotes son defectuosos y qué lotes son los que pueden pasar directamente a planta. Esta prueba, pues como es de 15 minutos cada una, pues va a evitar mucho tiempo de decisión. Normalmente el tiempo de decisión es por lo menos un día para hacer pruebas y tener la información de si el lote cumple o no. Cuando pasamos esto a 15 minutos, pues ya tenemos una tranquilidad, tenemos una información, una documentación que nos permite saber si el lote que se va a usar en planta es correcto o no. Y eso implica, en términos de trabajo y de reprocesos, evitar a planta cambios de condiciones de proceso para que se adecúen al material, que puedan trabajar a su máxima capacidad, se eviten desperdicios ocasionados por este tipo de variaciones en las materias primas y adicionalmente la tranquilidad de que no se van a utilizar materiales defectuosos y que se va a reducir el costo de la operación porque no va a incluir reprocesos o fallas por este concepto. Entonces, el aparato es sencillo, da la información, permite recoger toda una serie de datos y en la medida que se tenga mayor número de datos, pues el resultado es más confiable. Lo mínimo que se recomienda son 3 datos. Lo recomendado está entre 10 y 20, tendiendo a 20, de tal manera que las pruebas posteriores puedan muy fácilmente ubicar el rango mínimo, el rango máximo en cada una de las pruebas y se pueda saber si el material está bien o no. Realmente es conveniente que los usuarios de polietilenos, de polipropilenos, de materiales similares, de poliamidas, también puedan evaluar estas ventajas y puedan evitar un montón de problemas que muchas veces se presentan por ingresar lotes de materiales que no se han evaluado o de proveedores desconocidos. Ese es uno de los líos más complicados. Cuando se tiene, digamos, un material que no se ha evaluado antes, se prueba directamente en planta, se va a ocasionar una serie de fallas y de problemas que muchas veces se pueden evitar desde el principio. De todas maneras, si posterior a esta charla hay inquietudes, nos gustaría que las hicieran saber, que las envíen a través de Visiri o a través de GPA y que podamos con mucho gusto contestarlas. Si hay más interés al respecto, eventualmente se pueden enviar algunas muestras para conocer la información básica de algunas muestras, enviarlas a Inglaterra, donde está la sede principal de Identipol y poder eh, tener una información de primera mano para validar que el equipo es adecuado y que va a ser de bastante utilidad en el trabajo diario. Bueno, aquí está el índice de fluidez, pues como ven es un rango grande de procesamiento. Igual puede variar dependiendo de cada material que se vaya a usar, pero da una muy buena guía y evita tiempo de pruebas adicional. Para todos, pues muchísimas gracias. Esperamos haber explicado adecuadamente este equipo Identipol QA2 y podemos ayudarle a encontrar la solución a sus requerimientos. Aquí hay una pregunta adicional del público. Sí, señor. La pregunta es, un momento, que una pregunta adicional del público. La pregunta ¿es posible que el equipo pueda en un solo análisis determinar varios polímeros o composiciones? Por ejemplo, caso láminas de blister. Láminas de blister. Pues lo más conveniente primero es, o sea, si es varias capas, se puede, se puede identificar, lo preferible sería identificar primero cada una de las capas, que el equipo tenga la información de los materiales y posteriormente sí cargar el blister para conocer, digamos, como este tipo de materiales que ya son materiales mezclados, pero teniendo la información inicial de cada capa. eh, digamos, más que una sola prueba, se necesitan varias pruebas, pero obviamente la comparación va a evitar mucho,
mucho tiempo de procesamiento posterior, sea para fabricación, para reciclaje, al conocer las características de cada uno. Si, por ejemplo, hay una diferencia en el espesor de capa y cada material es diferente, asumamos como un ejemplo que sean polietileno de baja. Entonces, obviamente, cada capa va a corresponder a un porcentaje de material del total, pero cuando se tiene la información y se hace el seguimiento de una serie de pruebas, lo normal, lo mínimo son 3, lo máximo recomendado, pues de 10 a 20, se tiene la información y en el momento en que varía el espesor de una capa, va a variar el porcentaje del material y se va a poder identificar si tiene más polietileno de baja, más polietileno de alta, si es propileno homopolímero, copolímero, en fin, nos va a dar mucho mayor información. Con un solo dato, pues vas a tener un punto sobre sobre una curva, pero ese dato único, pues obviamente puede estar, por ejemplo, en un valor 4, 5, 6, pero no va a permitir comparar. Si tiene suficiente número de datos en la nube, pues se va a poder identificar mejor y adicionalmente va a poder distinguir si lo que se cargó ayer para procesamiento, para reciclaje, para diferentes capas, ¿es lo mismo o es diferente? Ahí tenemos una información interesante que pudiéramos trabajar. Igual si hay más inquietudes, podemos revisarlas y eventualmente enviar una muestra a Inglaterra para hacer todo un seguimiento de las pruebas y en los datos previos, para que la persona que adquiere el equipo pueda conocer cómo se comporta y adicionalmente las ventajas que le da el conocer esta información antes de hacer sus procesamientos o sus etapas de reciclaje o aprovechamiento. Y finalmente, entonces queremos invitarlos para nuestro próximo webinar, septiembre 18, equipo JAPRO para Industria de Educación. Vamos a centrarnos en la reología, que corresponde al comportamiento de los materiales cuando están sometidos a un esfuerzo y de esa manera que puedan desde el laboratorio, desde la educación, conocer más sobre la reología, sobre el comportamiento de los polímeros. Aquí hablamos de una amplia gama de polímeros, polietilenos, poliolefinas, polipropilenos, eh, PVCs, demás termoplásticos que se usan en la industria, que puedan conocer cuál es el comportamiento y adicionalmente cuáles son las características de los equipos JAPRO, que adicionalmente tienen una cámara de mezcla, extrusoras eh, monotornillo, extrusoras doble tornillo y que puedan ver las ventajas técnicas y de costo-beneficio versus opciones que anteriormente se utilizaban mucho, pero que realmente han sido reemplazadas en la industria y adicionalmente en la parte de educación queremos reforzar que los procesos educativos de polímeros, de plásticos, de ingeniería química, de ingeniería mecánica, se ven reforzados cuando se tiene un equipo en el cual se puedan hacer pruebas de materiales simples o materiales compuestos, materiales vírgenes y materiales reciclados, porque en un equipo se puede conocer el comportamiento del material antes de llevarlo a una instalación industrial y en la instalación industrial ya realmente no hay tiempo de hacer esos ensayos, esas simulaciones, ni el número de simulaciones y adicionalmente también para que puedan ver desde investigación y desarrollo, cuando desarrollan una formulación, que puedan ver todos los efectos de los cambios en las formulaciones y adicionalmente las ventajas de tener un equipo para conocer el comportamiento de calidad lote a lote. Entonces, dicho esto, pues realmente para todos, muchísimas Adicionalmente, gracias. Sí, hay señor. otra pregunta del Ah, público. correcto. Dice, ¿qué valor tiene el equipo? Bueno, pues realmente el valor dependiendo del equipo base o dependiendo de los accesorios, está alrededor de $20,000 como base y de ahí para allá con los demás elementos, pero realmente las ventajas
que trae el equipo, se tiene un estimado de reposición de salvamento del equipo perfectamente en 12 meses. Puede recuperar ese dinero y encontrar un equipo por largo plazo que pueda solucionar las inquietudes, que permita inclusive, como les digo, conocer el comportamiento de materiales mezclados, de materiales reciclados y que pueda encontrar las ventajas que normalmente no se conocen y no se pueden aprovechar, y luego vienen las dificultades de calidad, las dificultades de proceso, dificultades de calidad por aceptar un material que estaba no conforme o que podía presentar problemas. Eso puede ocurrir cualquier día. Y en proceso también porque el evaluar lotes que llegan directamente sin ningún tipo de ensayos puede ocasionar fallas en el procesamiento, tener que cambiar las condiciones del proceso y empezar a probar, empezar a ajustar las velocidades, las temperaturas, las demás condiciones, encontrando problemas de espesores, problemas de calidad, problemas que están ocasionados en las pruebas y en la huella termomecánica que veíamos anteriormente. Entonces, la invitación es revisen su presupuesto, evalúen y verán que las ventajas del equipo de Intipol pues se reponen rápidamente, pero adicionalmente quedan con un equipo que les permite dar el apoyo lote a lote para control de calidad. Bueno, ¿alguna inquietud adicional? De momento no hay ninguna inquietud adicional. De todos modos, invitamos a las personas a ver la grabación del webinar cuando esté lista en VCity y a visitar la tienda virtual de GPA SAS, en donde encontrarán todas las alternativas de equipo de planta para caucho, para plásticos, equipos de mezclado, materias primas y equipos de laboratorio. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Realmente agradecemos su participación, los esperamos en la tienda virtual, igual para cualquier inquietud que puedan presentarnos y que vean posteriormente este, este playback en la plataforma Visiri y adicionalmente lo difundan con su grupo de trabajo. Muchísimas gracias para todos, una feliz tarde, nos vemos el próximo 18 de septiembre. Para todos, muchas gracias.